Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Bendecimos, mujer de nuestro pueblo que vences en la lucha, mujer en tu pobreza, diosa de maravillas, humilde campesina de fe comprometida, tu sí de amor y entrega la vida nos engendra. Tú que eres dulce madre de Dios y de los hombres, tus hijos te pedimos querernos como hermanos. Santa María de las horas difíciles, que sepamos arreglar nuestras diferencias y olvidar nuestros resquemores. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos reencontrando con todos ustedes después de un parate de la semana anterior. Nos estamos reencontrando desde Radio Fe Latina para volver a compartir nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, un alto, parar las actividades cotidianas, las situaciones diversas que debemos afrontar, los tiras y aflojes de la vida, las idas y vueltas, los vaivenes, los altos y bajos, las múltiples ocupaciones que el mundo actual nos tiene acostumbrados, y nos vamos a detener verdaderamente en lo que es importante, al menos es importante, claro, está sumamente importante para el mundo cristiano, para el mundo creyente, como lo es la palabra del Señor. Estamos caminando juntos este mes del Santo Rosario, el mes de julio. Hemos compartido el Día del Amigo, el último 20 de julio. Gracias por ser nuestros amigos radiales. Gracias por tener en común al amigo sobre los amigos, al buen Jesús. ¿Cuántas veces hemos cantado a lo largo de nuestras vidas aquella canción en las celebraciones litúrgicas? Quiero cantar una linda canción para el hombre que me transformó, es mi amigo Jesús. Él es Rey, Él es Dios, Él es fe y es amor. Hemos compartido entonces el Día del Amigo, ¿sí? Estamos completando este mes de julio, el séptimo mes del año, y esta semana, la última de julio, tendremos presente el lunes 24 a San Francisco Solano, el martes 25 de julio a Santiago Apóstol, el miércoles 26 de julio los santos Joaquín y Ana, nada más y nada menos, los padres de María, jueves 27 de julio San Pantaleón, viernes 28 de julio a Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción, y el sábado 29 de julio a Santos Marta, María y Lázaro. Semanalmente repetimos lo mismo, muchas veces nos han enseñado que la radio es repetición, más allá de recordarlos, más allá de evocarlos. Tenemos que caminar de acuerdo a nuestros tiempos, carismas, talentos, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nadie puede decir yo no sirvo para nada, nadie puede decir no, a mí no me toca, yo no estoy, digamos, en la lista de talentos y carismas, nadie los puede afirmar. Decíamos que cada uno en su tiempo, en sus formas, en su espacio, en su lugar, estamos llamados a la santidad, ¿sí? Por eso, más allá de evocarlos, a quienes hemos evocado para tener presentes en esta semana, estamos convocados y estamos llamados a caminar la senda de santidad de aquellos que nos han precedido. Estamos promediando, estamos concluyendo el mes de julio, 16º domingo durante el año, 23 de julio de este año 2023, donde la liturgia nos ha de presentar un texto extenso que pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al
43. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Es este texto extenso que la liturgia nos está presentando para este 16º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, entusiastas, desinteresadas, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Va muy bien, a Dios gracias. Muchas gracias, Fabián. Es un gusto, sí, compartido por nosotros y compartido seguramente por la audiencia que tenemos, que esperan estos comentarios, esta lectura fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que tanto nos dice, como en esta oportunidad, una vez más, como siempre. Y acá tenemos de parte del Señor la explicación de la parábola. ¿Quién mejor puede explicarla quién es aquel, el único maestro que tenemos? Tenemos un solo maestro. Y este maestro nuestro es el Cristo. De él aprendemos todos. Todos somos discípulos, todos esperamos ser buenos alumnos, aprender estas cosas, vivirlas y comprobar entonces la sabiduría eterna, permanente, del maestro que tenemos, maestro del tiempo y de la historia, maestro del bien y de la gloria, de la vida y de la gloria, maestro de todos y en todos, el maestro que siempre nos ilustra, partiendo inclusive
de nuestra, sí, reconozcámosla, esta sabiduría respecto de la misma, quizá de nuestra ingenuidad en un principio, ¿no es cierto? Al leer sin la debida asistencia de alguien que sabe y nos asiste en ese sentido, al leer por cuenta propia. Recordemos esto, Fabián, muchas veces hemos leído el Evangelio, aquellos que hace muchos años hemos realmente no creído en estas cosas, de una manera, claro, decimos a veces infantil, pero hemos creído, eso es lo fundamental. Y el Señor advierte eso. Más allá de elocuencias ya dignas de conferenciantes, reconoce en nosotros la presencia de esa inocencia original, que es anterior al pecado original, ¿no es cierto?, que nos hace acercarnos a la palabra del Señor. Él se va a encargar como maestro que es, en definitiva, de conducirnos por el camino del conocimiento verdadero, de lo más profundo que tiene esta palabra, que en definitiva es la verdad que Dios nos revela para que la vida que hemos perdido, y no sabemos por qué concretamente en un principio, finalmente la recuperemos, o mejor dicho, la recupera Él en nosotros, y después, bueno, seremos finalmente depositarios de la felicidad eterna que es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Hacías una acotación, Fabián, vos hacías a propósito de esta semana, Día del Amigo celebramos, ¿no es cierto? Y Dios es nuestro amigo. Fíjate vos que recordaba un pasaje muy sabido, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, donde Dios llama a Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe según la carne, Abraham mi amigo. ¿Por qué lo llama amigo? Porque Abraham tiene fe, porque Abraham cree, porque Abraham va al lugar donde Dios lo envía. Sin poner excusas, hace como el Señor le dice. Y como hace como el Señor le dice, Dios lo justifica. Y no porque haya advertido un mérito muy particular en este Abraham. Sí, probablemente en él existan todas aquellas cosas que vamos a analizar en esta parábola, ¿no es cierto?, del trigo y la cizaña. Pero en el momento de su encuentro con el Señor, obedece. Se entrega confiadamente, confía que aquel que le dice algo ha de cumplir lo que le dice, una auténtica fe, y esa fe recupera en él y para él de parte de Dios la amistad perdida en Adán. Y recordemos también a nuestro Señor respecto de su relación con los discípulos. Sí, claro, uno diría, claro, al principio eran como siervos, y como siervo vino el Señor también a servirnos a todos. Y somos servidores del Señor, servidores de este reino de la vida. En términos muy utilizados en tiempo en que vivió Jesús entre los hombres, esclavos, como se decía en el curso del Imperio de Roma, ¿no es cierto?, que mandaba sobre los pueblos cercanos, esclavos todos del imperio. Había pocos hombres libres y muchos hombres esclavos, pero el Señor transforma nuestra esclavitud en una libertad plena y gloriosa, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y llega un momento que cuando el Señor nos sienta a su mesa, tengamos esto muy en cuenta. Cuando accedemos a la mesa con el Señor, somos partícipes de la cena, somos partícipes de la Eucaristía. Ahí el Señor, ¿qué nos dice? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo, el esclavo, no se sienta a la mesa con su Señor. Ahora los llamaré amigos. Los amigos se sientan a la mesa con el Señor, que es su amigo. Somos amigos de Dios en Cristo Jesús. Esta es la gran amistad. Por eso tantas veces decimos que la relación nuestra con Dios y con nuestro prójimo debe ser la relación propia de la amistad, de aquellos que nos hacemos por causa del cumplimiento de la actuación de este Evangelio que nos hace tan felices, cercanos al prójimo, como Dios se hizo cercano a nosotros en Cristo Jesús.
cercanos desde la amistad y el amor. Esa cercanía, ¿no es cierto?, que implica para nosotros una alegría y un entusiasmo nuevos, hace que realmente nos veamos hermanados por la común fe en aquel que viene a comunicarnos y traernos la plenitud de la vida y de la libertad, que nos sintamos verdaderamente unidos en una plenísima amistad que es permanente y permaneciente en todos nosotros. Bueno, celebramos de esa manera el Día de la Amistad, el Día del Amigo, con aquellos que en el curso hoy, en este tiempo, ¿no es cierto?, la providencia divina muchas veces ha puesto en nosotros, en nuestro camino, tantos seres con los que tenemos esa cercanía, esa amistad que nos hace sentir y gozar de una felicidad, sí, pretérita al reino y su cumplimiento final y glorioso. Bueno, acá tenemos, vamos a ver la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña. Fabián, es muy conocida, la hemos desarrollado tantas veces y la vivimos realmente, ¿no? Y la explica nuestro Señor finalmente. Explícanos la parábola, le piden los discípulos. Sí, fíjate que cuando consideramos la parábola que llamamos de las parábolas, la parábola del sembrador, habíamos examinado a qué llamaba el Señor la buena tierra, ¿no es cierto? Aquella tierra fértil, abundante, en donde la semilla de la palabra, del bien, de la vida, crece, da fruto, fruto abundante, y llega a convertirse en un árbol que llena toda la tierra. A tal grado veremos finalmente que hasta los pájaros del cielo hacen su nido en ese árbol. Era una aplicación que el Señor hacía referencialmente respecto de los paganos que finalmente ingresarían en este reino de la vida. Bueno, buena tierra somos, sí. El Señor en nosotros, ¿qué es lo que planta? La semilla de la vida. ¿Somos semilla en ese sentido? La semilla viene de parte del Señor, de su palabra. Y en esta tierra buena que seamos, esa semilla tiene que crecer. Tiene que crecer hasta dar el fruto que, como comentamos, finalmente da. Ahora parece que también hay alguien que viene a plantar otra cosa en nosotros. Claro, si uno acude a la historia que nos narra la palabra, sabemos cómo se instaló esa cizaña en nosotros. Cómo vino alguien que es enemigo de la vida, que es enemigo del Dios del bien y de la vida, y que entonces planta una semilla que no es precisamente la de la vida, sino la de la muerte, la cizaña. Y la cizaña crece también. Uno dirá, ¿y la cizaña da un fruto? Sí, tiene una consecuencia. Y tiene una consecuencia lamentablemente en nosotros, porque en definitiva somos ese campo, ¿no es cierto?, donde van juntos para crecer el trigo y la cizaña. Y decimos que crecen juntos. Sí. Si uno diría, en uno se da el bien y el mal, lo comprobamos. ¿Y prevalece el bien? Claro que prevalece. Si obramos el bien debido. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y lo podemos hacer porque nosotros también, esa semilla de la vida, esa semilla que finalmente tenemos que ser también, porque como semillas de la vida que han dado fruto, esa semilla de la vida que somos nosotros, tiene que hacer también su fruto en el otro, por causa de la amistad que nos une, de esta verdadera amistad, de esta cercanía en el amor. Hagamos fruto entonces, obremos el bien, sí. ¿Y el mal aparece en nosotros? ¿Qué te parece? ¿No podríamos pedirle al Señor que arranque la cizaña de entrada? Aquí en la parábola se nos muestra cuando los servidores advierten que se ha plantado por parte del dueño del campo buena semilla, pero de pronto aparecieron, verdearon unos brotes que no eran trigo precisamente, que eran todo lo opuesto, que era cizaña.
Alguien vino en la noche, dice el dueño, de noche. Las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, aprovechando aquello sobre los cuales ejerce su dominio el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, de la muerte, y aprovecha el estado en que están aquellos en los cuales piensa va a crecer esa cizaña que viene a plantar. Están dormidos, es de noche, el que duerme de noche duerme. Uno diría, a veces nos quedamos dormidos también nosotros, somos hijos del día, somos hijos de la vida, de la luz. Hemos sido plantados por la semilla del trigo, la buena semilla, hemos sido sembrados por el amor del Señor. Sí, pero alguien se filtra ahí. Podemos acudir con facilidad en este momento a la historia del Génesis, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Quién se filtró en el jardín del Edén? En el espacio sagrado donde estaba el hombre criado por Dios. Y este enemigo de la vida, este que traía la cizaña, este que se valió de la mentira para engañar, este que engañó finalmente. Y esa cizaña creció y prendió y creció y dio también un lamentable fruto para la muerte. Ahora, uno diría, como dijeron los obreros del sembrado al dueño, ¿quiere que arranquemos en cuanto aparece, en cuanto verdea la semilla de la cizaña? Déjenla crecer, les dice. Déjenla que crezcan juntos. Que se manifiesten finalmente cuando llegue el tiempo de la cosecha y cada uno de ambos, la semilla de la vida y la cizaña, manifiesten claramente en su totalidad qué es lo que son, de quién han hecho fruto, a quién han seguido, a quién han creído, qué es lo que hemos hecho. Déjenlas crecer. Claro, el Señor uno diría, bueno, pero entonces nos hace padecer hasta el último instante de nuestra vida. Nos da el fruto. Espera de nosotros la infinita paciencia de Dios basada en el amor que nos tiene, que nunca deja de ser. Espera de nosotros. Y muchas veces cuando hablamos de nosotros, tenemos que reconocer que somos trigo, sí, cuando hemos sido sembrados por el amor del Dios en el Señor Jesucristo, pero que también en nosotros el otro sembró la semilla que no es de la vida y que cuesta sacarla, y solamente a través de la fe y mediante las obras de la fe, las buenas obras, esa semilla va a ir decayendo y finalmente en el momento en que se manifieste plenamente como tal, sí, finalmente será arrancada, será encerrada, unida en una gavilla y echada al fuego, y quitará el mal plenamente de todos nosotros, en los cuales ha de permanecer para siempre el bien y el ejercicio del amor por el bien que hacemos, porque hemos hecho crecer aquellas obras que honran a Dios, que glorifican y santifican el nombre de Dios, y hemos hecho morir en nosotros, o lo ha hecho el Señor, mejor dicho, en nosotros, esas obras propias del mal, de la noche, de la cizaña, en definitiva de la muerte. Pero hay que darle muerte a la muerte, como le dio el Señor. El Señor en sí, muriendo, dijimos siempre, mató la muerte. Sí, murió a la muerte, a nuestra muerte murió. Murió la muerte por todos, para sacar a la luz la resurrección para todos también. Y ahí se acabó la cizaña. Ahí ya ha vencido el último enemigo que tiene el hombre, que es el temor, que a veces el terror a la muerte. El Señor resucitó y mediante esa resurrección aniquiló al enemigo más temido por la humanidad, que es la muerte. No más noche, no más muerte, no más miedo. Ahora la alegría propia del cristiano, el entusiasmo propio de aquel que es portador del Dios que en sí comienza siendo la semilla en nosotros, ¿no es cierto? Y termina siendo en cada uno de los suyos un árbol
pleno de fruto para la vida, de fruto para el amor, de fruto para el bien. A eso vamos. Y ahí sí el Señor, diríamos de una manera quizá analógica, ¿no es cierto? Ahí quitará eso que apareció como brote junto a al trigo, a la buena semilla, eso que apareció y era cizaña, manifestado como tal, juzgado como tal, y bueno, echado al lugar que le corresponde como tal. Vino a trabajar para la muerte, sembró muerte, terminó en muerte, porque la vida en nosotros la manifestó. La vida en nosotros, Cristo en nosotros, superó la muerte por la resurrección en sí propio y en cada uno de nosotros. Pero seamos, Fabián, seamos buena tierra, tierra fértil, tierra abundante, tierra apta para la buena semilla, ¿eh? Seremos también en nosotros buena semilla, semilla que crece, que da fruto. Seamos árbol de vida, honremos a la vida, seamos verdaderamente amigos de Dios, amigos de la vida. Ahí tendremos de parte del Señor aquello que tiene reservado, guardado para todos aquellos que lo aman. Y lo amamos y realmente mostramos a través de nuestra gestión, mientras estamos en este tiempo y en este cuerpo, mostramos a través de la gestión y de aquello que hacemos, que hemos dado al Señor el espacio pleno, suficiente para que Él haga en nosotros la buena obra que viene a hacer, de recuperar esa misma vida que Él nos comunica por el inmenso amor con que nos ama, desde la cercanía, en la amistad y en el amor precisamente. Es muy sintético esto, ¿no es cierto? Es muy sabido quizás, pero hay cosas que podemos tener en cuenta. Muchas veces uno dice, bueno, si los obreros le preguntaron al dueño, ¿quieres que arranquemos? En cuanto apareció, ¿no es cierto?, la primera manifestación de la cizaña. No, déjenla crecer, déjenla crecer. Y acá aparece también el amor de Dios siempre, ¿no es cierto? El Señor nos aguarda hasta el último minuto de nuestra existencia temporal. Somos enemigos en malas obras tantas veces, ¿no? En obras propias de la cizaña. Vamos a tener un poco de paciencia, Fabián, porque lamentablemente hay obreros trabajando cerca de este lugar donde estamos realizando este programa y quizás se filtre algún sonido que no ayuda, ¿no es cierto? Pero bueno, estos gritos que se oyen de fondo a veces. Bueno, el Señor espera hasta la última instancia Sí, espera. Fíjate un ejemplo que siempre ponemos como tal, ¿no es cierto? El ladrón crucificado al lado de Jesús, los dos ladrones, ¿no es cierto? Uno de ellos al que llamamos el ladrón bueno, el arrepentido. En el último instante de su vida temporal, sabiendo que iba a morir, ¿qué le dice al Señor de la vida? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahí el Señor vio, dejó crecer, sí, pero finalmente ¿qué prevaleció en esta cizaña? Y prevaleció aquello que el Señor hace y que nos hace en nosotros, que hace en nosotros, haciéndonos como trigo. La transformación que hace el Señor, que vamos a hacer yendo un poquito más allá siempre, ¿no? Sí, el Señor nos lleva de la muerte a la vida. La Pascua que celebramos con tanta felicidad los verdaderos cristianos, ¿sí? De la esclavitud a la libertad, de la enemistad con Dios a la verdadera amistad, de la muerte a la vida. A eso vamos. Quedará la cizaña fuera de nosotros, quemándose en el fuego que la va a transformar en la nada que es. Polvo y silencio, cenizas, silencio. En nosotros vida y plenitud de la misma. Fíjate, había un ejemplo que habíamos considerado muchas veces así en conversaciones. Hoy lo hablábamos con Patricia justamente.
recordando un poquito palabras de San Pablo, al que siempre apelamos realmente, porque siempre el apóstol nos ilustra y nos ilustra magistralmente. Y él mismo lo confiesa con la humildad con que habitualmente lo dice. 3 veces le pedí al Señor que quitase de mí esta carga. ¿Cuál era la carga? Y uno diría, bueno, le pesaba el apostolado a San Pablo, le pesaba la responsabilidad inmensa que tenía, se consideraba demasiado débil o insuficiente para llevar tremenda responsabilidad. Y en determinado momento sí, uno se siente en este mundo, mientras estamos en él, frente a hechos que nos acontecen y que realmente a veces nos superan. Y no es que le superase a San Pablo la responsabilidad apostólica, ¿no es cierto?, aquello que tenía que llevar a cabo, porque de lo cual se alegraba siempre y lo hacía con el amor y de la amistad que mostraba hacia todos aquellos a los cuales llegaba con la palabra, por supuesto. Pero llega un momento que un poquito nos agobia la responsabilidad. ¿Qué le contesta el Señor? Pablo, bástete con mi gracia. La gracia de Dios supera todas las dificultades. Todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. Finalmente, trascender, superar la muerte. Finalmente, que prevalezca en mí aquello que solamente puede hacer aquel que lo hizo por todos. Fuera el miedo al temor, fueran los miedos, no más miedos estamos en este mundo. Nos pasan cosas que decimos buenas y cosas malas, pero el Señor transforma los venenos en remedios. Y todo aquello que no nos gusta desde el punto de vista de un juicio meramente humano y crítico, es un veneno para nosotros, quizá en un instante determinado de nuestra existencia temporal. Pero Dios lo va a transformar en remedio. Todo lo transforma el Señor. Todo lo que es muerte en vida, todo lo que es noche en día, todo lo que no es nada en la totalidad, que para nosotros es siempre alimento para la buena mesa. Fabián, ¿qué te parece? A ver, tantas cosas para preguntar y repreguntar antes de la pausa musical. El trigo y la cizaña vendría a ser una acabada síntesis de lo que es el bien y el mal, Miguel. Y tendríamos que decir que sí, claro, sí. Vos fíjate, a propósito de esto, cuando Josué, sustituyendo a Moisés, esto tomémosle en figura, ¿no es cierto?, en el relato del Antiguo Testamento, ingresa comandando el pueblo elegido de Israel en la tierra prometida, dice a los israelitas estas palabras que proceden de Dios y que Dios pone en la boca de Josué. Miren que pongo delante de ustedes ahora, cuando van a ingresar en la posesión de la tierra, el equivalente a nosotros en la posesión y promesa de la vida, ¿no es cierto?, que pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Elijan el bien, elijan la vida para que les vaya bien a ustedes y a toda su familia, a toda su casa casa de Israel. Elijan. Hay la posibilidad de elegir, Ya no estamos en el estado postrado en que nos dejó Adán y cayó el primero. Ahora hemos sido puestos de pie por el Señor, por la palabra del Señor. Ahora podemos caminar. Ahora podemos caminar a donde el Señor y por donde el Señor nos guía, por un camino nuevo, que nos conduce también a la posesión de esa tierra prometida. Esa tierra prometida es la vida. Ahora podemos. Antes no podíamos, estábamos postrados. Sí, en la noche de la muerte. Ahora nos pusimos de pie, ahora amaneció. Ahora vamos a ver con claridad. Como María Magdalena, si me permitís este ejemplo también que hemos difundido tantas veces. Va al sepulcro, llega cuando aún es de noche. Y entonces en esa situación, en la noche de su alma todavía, lo único que repara centralmente es en el sepulcro vacío, que no está el cuerpo del Señor, y piensa que se lo han robado.
Y como tal va a los discípulos y les dice esto: el sepulcro está vacío, se han robado el cuerpo. Van después los discípulos y ella se queda al lado, llorando. Pero cuando amanece, se le aparece el Señor. Al principio no lo reconoce y después sí. Amaneció en su alma la luz del día. ¿Disipa las tinieblas? Sí. Entonces ve con los ojos de la fe. Rabboni, reconoce al Señor resucitado. Y aquí cambia su testimonio. Ahora va a anunciar a los mismos discípulos que el Señor ha resucitado. En nosotros pasa esto. Quitemos la cizaña, quitemos las tinieblas. Claro, Dios lo hace en nosotros. Seamos verdaderamente anuentes a la obra del Señor. Entreguémonos plenamente. Él lo hace todo en todos, aquellos que le creen, aquellos que le obedecen. Entonces vamos a entrar a la luz del día en la posesión de la tierra, de la plenitud de la vida. Árbol de vida pleno de frutos. Afuera la cizaña, afuera la noche. Y hay muchos ejemplos, por supuesto, Fabián, en el Antiguo Testamento y los que Jesús nos dice desde ya, ¿no es cierto? Muy bien, Radio Filatina está presentando nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Ha llegado el momento que descanse, bien merecido por cierto lo tiene el señor Miguel Carrera, y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, la musicalización. Ella, para todos nosotros, tan silenciosa, ella tan importante, y nos va a permitir escuchar a Javier Bru y esta interpretación del trigo y la cizaña. Es como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Cuando las plantas de trigo ya crecían, la cizaña creció junto a las espigas. Los obreros al notarlo preguntaron al Señor: ¿no era buena la semilla que en tu campo se sembró? Y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. La cizaña otro ha sembrado, si la arrancan puede un trigo ser llevado. Dejaré que crezcan juntos el buen trigo y la cizaña, será el tiempo en la cosecha de arrancarla. Le diré a los segadores que la cizaña haciendo las cenizas, y así luego en mi granero mandaré almacenar el buen trigo que en mi campo el sembrador salió a sembrar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo
y se hacen nidos en sus ramas. Es como la levadura que la masa hace grande al fermentar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Muy bien, Radio Gelatina, la luz de la palabra, este es nuestro encuentro semanal. La música Trigo y Cizaña, interpretado por Javier Bru, esta buena elección, esta apropiada elección semanal que caracteriza a Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización del espacio, el señor Miguel Carreras, con la generosidad y el entusiasmo que lo caracteriza, está compartiendo con nosotros las reflexiones de este 16º domingo durante el año, 23 de julio de este año 2023, donde la liturgia nos ha propuesto este extenso evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículos 24 al 43, sobre el cual Miguel está reflexionando. A ver, la más pequeña de la semilla, la mostaza, al crecer se convierte en arbusto, que da sombra y alberga a las aves. El Señor transforma lo pequeño en grande, en gigante. Miguel, la pequeñez para el Señor es grandeza en última instancia. Sí, vos fíjate que acá, acompañando a esta parábola, bueno, están implícitas entre ellas desde ya, ¿no es cierto?, la del grano de mostaza, la más pequeña, ¿no es cierto?, de las semillas, y crece hasta ser el mayor de los árboles, de los arbustos. Habíamos dicho, sí, está dicho acá en la parábola, por supuesto, llena toda la tierra. Habíamos comentado que hasta los pájaros del cielo hacen su nido en ese árbol. Y también reflexionamos a propósito de que finalmente, y tomando en un plano más abarcativo y general, están ilustrando el Señor ya los mismos que vendrán de lejos, ¿no es cierto?, cuando crezca este reino y llene toda la tierra habitada, hasta los mismos paganos, ¿no es cierto?, tendrán ahí su lugar, ¿no es cierto?, la participación de este reino de la vida. Pero ¿cómo comienza este reino? Sí, como el grano de mostaza, como decimos en nosotros, con esa ingenuidad inicial, ¿no es cierto? Esa fe que en nosotros es chiquita, es una fe que nos hace y nos obliga a decir, cuando somos honestos y espiritualmente sinceros, Señor, danos más fe. Sí, tenemos que crecer en esa fe, porque no nos olvidemos que la cizaña crece junta, como dijo el dueño, como dijo el que plantó la semilla de la vida. Déjenlas crecer juntas, el campo somos nosotros, que crezcan, que se manifiesten plenamente, que se manifieste plenamente la cizaña como tal también. Y en el momento de la siega, cuando envía a sus ángeles, después de su juicio universal definitivo, entonces sí, ahí también será quitada la totalidad del daño, la totalidad de la cizaña que creció hasta donde pudo crecer. Y ahí se manifiesta como tal. Es lo opuesto al ejemplo que pusimos, la del ladrón bueno, ¿no es cierto?, que él se arrepiente, el otro no se arrepintió. Permaneció siendo cizaña y cizaña en su plenitud, y como tal es cegada. Pero mientras tanto, en nosotros conviven, sí, el trigo y la cizaña, el bien y el mal, todo eso que hemos comentado, ¿no es cierto?, todos esos opuestos. Pero triunfa el bien, finalmente. En este combate que libra el Señor en cada uno de los suyos, prevalece el Señor que termina superando la muerte, nada menos. El último recurso que tiene aquel que nos hace temerle, que el que viene a sembrar precisamente la cizaña. Y ahí el Señor triunfa, muriendo mató la muerte, decimos sí. La muerte en sí, la muerte en todos nosotros. Se acabó la muerte, se acabó el poder de la cizaña. Prevalece el bien, la plenitud del mismo y la totalidad en todo.
en todos aquellos que son obreros de la vida, obreros portadores de esta semilla, de este trigo celestial, que finalmente tenemos que ser, ¿no es cierto? Como unidad de experiencia histórica, como unidad de experiencia de toda la humanidad. Cada uno de aquellos en los cuales el Señor hace su obra, finalmente la hacen todos aquellos que la aceptan y que lo aceptan, configuran, sí, esta nueva humanidad de la que ha de habitar y poseer la tierra, finalmente. Fuera la cizaña, fuera la muerte, fuera la noche. Primero la noche oscura del alma, después la noche en su plenitud es aniquilada definitivamente por la luz y su plenitud, que es la vida y la plenitud de la misma en cada uno de los que son verdaderamente buenas semillas. Fabián. Bien, a ver, el texto está constituido por parábolas. ¿Cuál es el sentido de explicarlas todas juntas? Porque si nosotros nos centramos frente a este texto de Mateo, en sus casi 20 versículos, resulta siendo por ahí engorroso, por ahí pesadas, es una tras otra, y uno termina de asignar una que tiene que incorporar la otra. Esto que forma parte de una pedagogía, divina, digamos, ¿cómo lo podemos entender? Porque habitualmente, viste, los textos son segmentados en una o dos parábolas, cuanto mucho, y uno tiene mayor poder de incorporación, mayor poder de absorción de su significado y lo que quiere decir, lo que dice el Señor. Pero estas son todas juntas. ¿Por qué presentarlas todas juntas, Miguel? Sí, en este caso, vos fíjate, sin embargo, he visto por ahí, y sobre todo en la iglesia también, ¿no es cierto?, en las parroquias, que a veces se lee hasta el versículo 30, o sea, exclusivamente el que tiene que ver con el trigo y la cizaña. No vamos a pensar que el grano de mostaza, ¿no es cierto?, y la mujer que puso 3 medidas de harina, 3 medidas de levadura no tiene que ver. No, están todas, como dijimos, se implican una en la otra. Nosotros hemos hecho aquí, sí, una exégesis, comentarios, a propósito de la que consideramos para este día, conforme a la propuesta del magisterio de la Iglesia, hemos considerado centralmente el del trigo y la cizaña, pero no ignoramos también que las otras 12 parábolas tienen que ver y se entienden fácilmente a la luz de una interpretación general para las 3. Habría una explicación para las 3 que viene precisamente de la pedagogía de nuestro maestro, ¿no es cierto? La docencia divina entiende en este caso que es necesario, a la altura de este domingo, de este tiempo litúrgico, sí, que es necesario que podemos entender y vincular a las 3 parábolas de la manera en que la docencia divina lo entiende, y lo entiende mejor para todos nosotros. Nos ajustamos entonces a ese, siempre al criterio, ¿no?, a la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos comentado recién, y vos fíjate, Fabián, que fácilmente nos damos cuenta. Ahora uno diría, pero ¿y con las otras parábolas? Y también tienen que ver todas con todas. La enseñanza de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús es siempre y apunta a lo mismo. Siempre apunta a la vida verdadera, a la vida nueva, a la vida que no conocemos, a la vida que viene a enseñarnos, a la vida que viene a instalar en nosotros. Para eso viene. Ahora la enseñanza, la docencia, ahora la fe en nosotros, que viene a donarnos para que podamos entender esto que de manera o de modo meramente humano y aplicando exclusivamente, solamente la posibilidad de la razón natural, no llegaríamos a entender plenamente lo que es esencialísimo, la verdadera forma de la enseñanza de Jesús, lo que llamamos el misterio oculto. Bueno, está oculto y se revela por esta fe que el mismo Señor viene a traernos, que Él nos dona,
que Él nos da. Y es el instrumento que nos sirve, ¿no es cierto?, esa fe y toda la luz de esa fe y de la razón iluminada por esa fe, que podemos entender este misterio que está encerrado en estas enseñanzas parabólicas. Parecen muy simples, muy sencillitas, y lo son, pero fíjate vos que esta sabiduría que viene a nosotros por parte de este único maestro encierra la totalidad de lo que debemos conocer, y no podemos por nuestros propios recursos, si nos valemos exclusivamente de ellos, intelectuales, mentales, sapienciales, llegar a entender cabal plenamente. Por eso aquí, cuando el magisterio, siguiendo precisamente la iluminación de la luz de esta docencia divina, nos propone en este caso puntual esto que hemos leído. Vos leíste hasta el versículo 43, es un poquito largo, sí, pero bueno, está muy claro, yo creo, ¿no? Bien, a ver, el Señor cuando explica la palabra, Jesús cuando explica la palabra, hace estas analogías. La semilla habla del Hijo del Hombre, el campo del mundo, la buena semilla pertenece al reino, la cizaña pertenece al maligno, el enemigo es el maligno, la cosecha fin del mundo, cosechadores a los ángeles. ¿Nos quedamos con esto que es clarito o tenemos que desentrañar algo más, Miguel? No, nos quedamos con esto que es muy clarito, que es lo que creemos en realidad, Fabián. Porque esto es lo que creemos, esto es lo que va a hacer Dios, lo que está haciendo en realidad, en cada uno de nosotros. Uno diría, bueno, pero acá está diciendo la cosecha, ¿no es cierto? La siega final va por parte de los ángeles, criaturas espirituales, que enviará con tal finalidad el Dios de la vida. Sí, sin duda, lo vamos a contemplar esto, claro esté. Claro que lo vamos a contemplar. Y va a ser el fin de un padecimiento. Y esto de padecimiento pongámoslo entre comillas, porque mientras estamos en tránsito y no hemos llegado todavía al lugar donde hemos de llegar, donde tenemos la esperanza grande y cierta de que llegaremos, mientras esto no se produce en su plenitud, todavía en nosotros hay un grado de padecimiento. Y generalmente ese padecimiento generado también sabemos por lo que estamos considerando, lo que hemos considerado ahora, ¿no es cierto? Todavía está la cizaña ahí todavía hay que eliminarla definitivamente. En la final resurrección, entonces, todo esto, uno dirá, ¿será historia? Sí, será aquello que no es más ya. Lo que será la vida y su plenitud. Acerca del final te propongo compartir este breve texto, este sí es breve, de la carta de los Romanos en su capítulo 8, versículos 26 al 27, que también forma parte de la liturgia de este domingo. Adelante, Fabio, es muy bueno, realmente, sí. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta de los Romanos en su capítulo 8, versículos 26 al 27, y también forma parte de la liturgia de este 16º domingo durante el año. Miguel. Sí, te alabamos, Señor, ¿qué podemos decir? Bueno, magistral, por supuesto, lo de San Pablo. Un alumno brillante de la cátedra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Claro, fíjate vos que tenemos el poder de Dios, Tantas veces no sabemos, mencionamos el caso de Pablo, quita de mí esta carga, bástete con mi gracia. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, tenemos ese recurso, Dios mismo, en nosotros, el poder de Dios, el amor de Dios, el poder en el amor. Hace la plenitud, hace la totalidad. Y entonces ahí vamos a hacer como debemos hacer. Lo que debemos hacer es como el Señor lo hace y lo quiere en nosotros. Por supuesto que tenemos la garantía siempre de la operación del Dios uno y trino. El amor de Dios
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que hace de ese Espíritu del Padre y del Hijo el poder pleno de Dios en cada uno de los suyos, en cada uno de nosotros. Mucha cosa para decir a propósito, pero es una síntesis magistral la del apóstol aquí. Muy bien, también forma parte de la liturgia de este 16º domingo durante el año, un texto del libro de la sabiduría, en su capítulo 12, versículos 13 y 16 al 19. Porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Y claro, dicho ya en el nivel, uno diría veterotestamentario, claro, libro de la sabiduría, y fíjate vos, ¿no es cierto? Finalmente está dicho ya, uno diría con anticipación, mira, con un lenguaje fácil de comprender y también aplicado plenamente a todo esto que terminamos de conversar entre nosotros, Fabián, La justicia del Señor. La esperanza grande que en nosotros deposita aquel que viene a traernos todo lo que es necesario para la vida, todo lo que Él solamente puede hacer y hace. Hace si le dejamos hacer, ¿no es cierto? Si le dejamos hacer para hacer en Él finalmente, plenamente en Él y Él en nosotros. Fabián. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final. Como siempre empezamos, siempre terminamos, en este caso con el reconocimiento, con haberle dedicado este espacio, este segmento semanal a la señora María Marín, mi madre, y con sus 92 años, el último miércoles, partió hacia la casa del padre, 5 hijos, 10 nietos, 6 bisnietos, una vida fecunda, así que recuerdo entonces para María Mascarín, mi madre, que está junto al padre. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que empezamos, de la misma manera que terminamos, es un gusto habernos encontrado contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica. Y si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, Dios mediante. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante, y un recuerdo siempre, por supuesto, a Nélida, la mamá de Fabián Gómez, una señora que ha dejado un verdadero testimonio y ejemplo cristiano. Y un caso concreto del mismo lo tenemos aquí presente en la persona de Fabián, este periodista cristiano, católico, que tanto nos ilustra siempre. Así que está presente con nosotros también Nélida, como lo ha estado siempre. Ahora en el lugar al cual el Señor la ha llevado y en la permanencia de Dios, como está todo aquel que ha vivido cristianamente este paso por el tiempo, esta Pascua, este paso triunfal hacia la vida y su plenitud. Amigos queridos, amigos oyentes, hermanos, nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones, Fabián, para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.